Hola, comenzamos hoy con las explicaciones de Tomás de Aquino, el autor, que uno de los autores que entran en selectividad o en la PBAU, como se le llama ahora, y que por lo tanto deberíais estudiar. A ver, Tomás de Aquino es una figura del pensamiento europeo medieval y aunque no lo creáis, sigue teniendo su importancia y su actualidad hoy en día. En muchos aspectos, ya lo veremos a lo largo del desarrollo del tema, ¿no? Sobre todo en el aspecto moral, y luego veréis por qué. Desde cuando analicemos el texto de Tomás de Aquino y las cuestiones de la ley natural y algunas de las cuestiones de los planteamientos tomistas, veréis que siguen manteniendo una gran actualidad hoy en día. Os explico. Eh, Cuando hablamos de Tomás de Aquino, lo situamos en lo que es el periodo histórico de la Baja Edad Media. A ver, la Edad Media es un periodo que solemos ver como un periodo característico unitario y que sin embargo entre lo que es la alta Edad Media y la baja Edad Media hay enormes diferencias. Los propios historiadores llaman digamos, a la etapa o a la época histórica que está más reciente a la caída del Imperio Romano, allá por el año 476, Alta Edad Media, y al periodo histórico más cercano a lo que sería el Renacimiento, la modernidad, que empezaría en el año 1500 o en el siglo XV, porque evidentemente el Renacimiento, por ejemplo, empezó en Italia mucho antes que en el resto de Europa. En países como España, bueno, pues empezó en el 1500, en otros empezó en 1450 y demás. O que Alemania, por ejemplo, lo podemos cifrar en 1476 con la aparición de la imprenta. Bueno, Alemania no existía como tal país. Los países, digamos, alemanes o los ducados alemanes o como queramos denominarlos ahora, ¿no? Eh, pero hay dos periodos históricos que son muy radicalmente distintos. Por un lado vamos a tener lo que nosotros llamamos la Alta Edad Media, que va, vamos, desde el siglo V, es decir, desde el año 476, por poner una fecha, con la caída del Imperio Romano, hasta prácticamente el siglo XI-XII, ¿no? Y después lo que se llama la Baja Edad Media, que iría desde el siglo XI-XII, según las zonas geográficas de Europa, hasta prácticamente el siglo XV, ¿no? La Edad Media, como he dicho antes, se caracteriza porque supone una decadencia cultural con respecto a lo que fue el Imperio Romano, porque se gesta una nueva estructura territorial, y en esta situación no hay lugar para la cultura, porque hay un nuevo fenómeno que es el fenómeno religioso que invade el sentimiento y el pensamiento de esta Europa medieval, y que inunda todas las esferas, tanto de la vida pública como de la vida privada medieval, y todo eso va haciendo de que se pierda muchas de las cuestiones que se daban durante el Imperio Romano, ¿no? De hecho, muchos de los grandes esfuerzos de los poderes políticos de la Europa medieval era intentar de alguna forma reconstruir lo que era el Imperio Romano Occidental, ¿no? Una de las figuras más importantes de ese periodo medieval pues sería lo que se dio en llamar el Renacimiento carolingio o el periodo carolingio, representado por la figura de Carlomagno, que intentó de alguna forma restaurar el poder político, el poder militar del imperio, eh, y dar una cierta unidad intelectual a lo que sería Europa, ¿no?
La cuestión está en que incluso el emperador chocó con el nuevo poder político, con el nuevo poder espiritual que se anclaba en Roma, que era el papado, ¿no? Eh, el Papa, el obispo de Roma, como jefe de la Iglesia, digamos, no solamente es una figura religiosa, sino que llega a ser una gran figura política, ¿no? E incluso intenta supeditar el poder político a la influencia del poder papal, ¿no? El Papa se consideraba como el representante de Dios en la tierra y por lo tanto más o menos se venía a mantener que, aunque os pueda parecer una tontería, que Dios hablaba por boca del Papa, con lo cual, vamos, hubo eso el Papa, algunos de los papas, no todos, pero algunos de los papas sí que intentaron mantener bueno, y que el poder político tenía que supeditarse. Lo cierto es que esto, en la Alta Edad Media se conoce como una etapa de barbarie, ¿no? De desazón, ¿no? Las grandes ciudades se pierden porque entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo y prácticamente hasta el siglo séptimo es un periodo de guerra constante donde las ciudades ofrecen muchas víctimas al enemigo y por lo tanto donde se dan muchas enfermedades, donde la gente tiende a la dispersión geográfica yéndose al campo, a vivir en aldeas, en zonas poco habitadas, huyendo del peligro, ¿no? Y huyendo de las enfermedades. Eso evidentemente trae lo que se llama el gran decaimiento de la cultura, ¿no? Se pierden las escuelas, se pierden bueno, no existían las universidades todavía porque la universidad es algo que surge en el siglo XII, pero sí se pierden las escuelas, sí se pierden los centros de estudio y digamos la cultura de algún modo queda recogida en los monasterios, ¿no? Los centros religiosos, que son los únicos que en cierto modo saben leer, saben escribir y que tienen la habilidad de mantener vivos lo que era el saber de la antigüedad, ¿no? Los monasterios se van a convertir en los grandes centros de conservación, de recuperación y de difusión de la cultura grecolatina e incluso de la cultura árabe, de la cultura musulmana que va llegando poco a poco a Europa, ¿no? Las principales órdenes monacales que se dieron en la Alta Edad Media, bueno, pues primero fue la Orden Agustina, fundada precisamente por Agustín de Hipona, después la Orden Benedictina, por San Benito, la Orden Benedictina es la que es más ha perdido, bueno, la Orden Agustina sigue estando también vigente, ¿no? Pero la Orden Benedictina fue la que más propagación tuvo a nivel de Europa y la que más transformaciones ha recibido, ¿no? Pues, algo habréis estudiado vosotros en historia sobre la orden del Cluny, el Cister, la orden cisterciense y demás, que son todos modificaciones de las reglas de San Benito y y distintas reformas que se van dando dentro de la orden benedictina, ¿no? Los monasterios se constituyeron eso en el centro de cultura, ¿no? Eh, Como os expliqué en el tema de San Agustín, la filosofía medieval está ampliamente influenciada por lo que es el pensamiento agustiniano, ¿no? De Agustín de Hipona, que fue el primero que estableció unas relaciones cordiales entre fe y razón, con su famoso Unteliget ut credat, credat unt liges, o sea, cree para saber, conoce o para creer. Y la figura de Agustín, de Aristóteles, no llegará hasta bien entrado el siglo XII en Europa. A ver, cuando os estuve explicando a Aristóteles, os dije que una de las grandes ventajas que tuvo Aristóteles al ser el preceptor de Alejandro Magno fue que la adoración que en cierto modo tuvo Alejandro con respecto a Aristóteles
hizo que hubiera copias de todas las obras aristotélicas en las distintas Alejandrías o las distintas ciudades que Alejandro Magno fue creando y fundando en la extensión del imperio macedónico, ¿no? El imperio alejandrino. Eso hizo que, bueno, porque muchas de las obras de Aristóteles no se quemaran cuando se arrasó Atenas y se arrasó tanto el liceo y la academia, y que quedaran copias muy dispersas por distintos lugares de Oriente. Como todos sabéis, o deberíais saber, allá por el 711, 712, perdón, en el 622, me he confundido con la fecha de la conquista musulmana de España, que fue en el 711, perdonad el lapsus. Como digo, el Islam surge en el 622 y muy rápidamente empieza a extenderse. De hecho, en el 640 ya habían ocupado el imperio persa, el norte de África. En el 661 intentaron la conquista de Bizancio. Y en esa expansión que van haciendo tanto hacia el este como hacia el oeste, pues van conquistando antiguas ciudades que habían sido fundadas por Alejandro Magno y donde empezaron a encontrar los textos de Aristóteles que, bueno, pues los intelectuales musulmanes empezaron a traducir al árabe y que en esa traducción al árabe pues llegaron al Andalus, a la Hispania musulmana, primero al Emirato Independiente de Córdoba, que después posteriormente sería el Califato Independiente de Córdoba, después Reinos Taifa, y a la escuela, y algunos llegaron, bueno, pues a Toledo, que es una ciudad donde convivían de alguna forma, digamos, en cierta armonía las tres culturas o las tres religiones que existían hasta ese momento, ¿no? La religión hebrea o judía, la religión islámica y la religión cristiana, ¿no? Y los textos, bueno, pues se traducían tanto al hebreo como al latín, como al árabe, y, bueno, de ahí partían, de esa escuela de traductores de Toledo, partían hacia otros puntos de Europa, ¿no? De ese modo se recepcionó a Aristóteles dentro de Europa, ¿m? Y a partir del siglo XII, donde, como podemos ver, tras la caída del Imperio Romano, pasó a Siria, a Mesopotamia, a las comunidades cristianas, permaneció largo tiempo en la cultura islámica y llegó a España en la escuela de los traductores de Toledo, como tal como estoy poniendo en la diapositiva. Y en el siglo XIII, Tomás de Aquino pide a su secretario una tradición de Aristóteles del griego al latín, y se da cuenta de que muchas de las frases compatibles con la fe no son Aristóteles, sino de los propios comentaristas árabes, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes filosóficas que se van a dar en el siglo XIII? A ver, fundamentalmente, para resumir y escuetamente resumir todo el tema, las dos grandes corrientes que se van a dar en el siglo XIII, aunque luego mencionaré la corriente hebrea, es lo que se llama a nivel cristiano, cristiano occidental, lo que se llama el averroísmo latino y el tomismo. El averroísmo latino se diferencia con respecto que son seguidores, filósofos cristianos, seguidores de las tesis de Averroes, y se diferencian de las tesis aristotélicas que mantiene Tomás de Aquino por aquello de la doble verdad, ¿no? Bueno, las tesis fundamentales del averroísmo latino son la eternidad del mundo, que el mundo no tiene principio ni fin, las especies, incluida la humana, son eternas y los acontecimientos se repiten a modo de eterno retorno, muy propio de la filosofía griega, que el alma individual no es inmortal. Aristóteles había distinguido dos clases de entendimiento, el pasivo, que era corruptible y mortal, y el agente, que era separable, inmutable e inmortal, ¿no? El entendimiento agente está presente en todos los hombres, pero es único para toda la humanidad. Averroes no había interpretado este entendimiento como Dios, si es relevante tomar íntegre la tesis averroísta, ¿no?
Y la teoría de la doble verdad, un intento de paliar el choque entre las dos tesis anteriores y la verdad revelada del cristianismo. Su posición como creyente le llega a declarar falsas las tesis de razón que podían contradecir la fe, ¿no? Es decir, si hay una discrepancia entre lo que la razón descubre en el proceso del conocimiento y lo que la fe dice, pues hay que abandonar lo que dice la razón y guiarse por la fe. Esas son las tesis del averroísmo latino, ¿no? Evidentemente también sigue vigente en cierto modo las teorías o el pensamiento central del agustinismo, de San Agustín, que ejerció una enorme influencia en la orden franciscana y que mantuvo, digamos, la postura oficial de la Iglesia, ¿no? Digamos, hasta que ya el pensamiento de Tomás de Aquino se hizo vigente dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? La filosofía medieval escolástica. Bueno, primero vamos a intentar ver qué es la escolástica. Y ahora ya empezamos, vuelvo hacia atrás y seguimos. La escolástica viene del término latino schola, escuela, que significa el saber cultivado en las escuelas medievales. Posteriormente pasó a denominarse escolástica tanto a la materia, es decir, como al método de estudio. La escolástica etimológicamente no es ninguna corriente específica. Por eso podemos hablar de escolástica medieval, escolástica cristiana, escolástica hebrea, escolástica musulmana, ¿no? Evidentemente aquí nos vamos a referir a la escolástica cristiana. En el inicio de la escolástica, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es cómo se da ese proceso escolástico. Y explico. Hay quienes dicen que la escolástica surge dentro del pensamiento árabe o dentro del pensamiento musulmán, ¿no? En las mezquitas es donde se enseñaba el Corán, digamos, eso tiene un nombre que si me permitís que lo busque, os lo digo inmediatamente. Escuelas islámicas, un segundito. Madrazas es como se suelen llamar a las escuelas islámicas, que se radican generalmente dentro de las mezquitas, ¿no? El imán, la persona que suele dirigir los rezos dentro de las mezquitas y que suele predicar y explicar el Corán dentro de las mezquitas, era también el que enseñaba la lectura del Corán, los métodos de rezo, el análisis del Corán, etcétera, y lo hacía dentro de las madrazas, que suelen ser escuelas que ocupaban el patio de Naranjo, el patio de las abluciones, donde los musulmanes tienen la obligación de lavarse antes de entrar dentro de la mezquita a rezar. Bueno, pues en algunos de los laterales, o si veis el patio de los Naranjos de Sevilla, pues veréis rápidamente cómo se podían organizar y algunas de las salas o en ese mismo patio era donde se organizaban esas clases, ¿no? Eso tuvo su paralelismo dentro de lo que empezaron a ser las catedrales cristianas, donde toda catedral cristiana tiene un claustro y en ese claustro donde estaban las escuelas catedralicias que después dieron origen a las universidades y a partir de ahí en esas universidades cuyas muchas clases se daban dentro de los claustros, igual que las escuelas monacales, las clases se daban dentro de los claustros, empiezan ya a no solamente a explicar la Biblia, sino a darse otro tipo de clases hasta que ya los niveles de estudios aumentan aumentan poderosamente, empiezan a dividirse en distintas artes y es necesario llevarse, bueno, pues lo que es la escuela catedralicia, los colegios mayores, que era como en principio se llamaban las colegios catedralicias, fuera del recinto universitario y generalmente edificios que están muy cerca
de ese recinto universitario, ¿no? Eso es importante, bueno, pues que lo tengáis en cuenta porque el pensamiento de Tomás de Aquino es un pensamiento medieval y es un pensamiento que se da precisamente dentro de la universidad. La importancia de la universidad, que hago un paréntesis antes de avanzar con la figura de Tomás de Aquino. A ver, la primera universidad que se conoce es la Universidad de Bolonia, ¿no? Y explico por qué tiene su importancia. Os voy a dar la fecha exacta de la universidad. La Universidad de Bolonia es la más antigua del mundo, vamos, de la primera universidad que se fundó. Fue fundada en el año 1088, en el siglo XI, ¿no? ¿Qué importancia bueno, lo que os voy a explicar ahora es un resumen muy liviano de cómo es la fundación de las universidades, pero para que lo podáis entender. En el mundo medieval, ya sabéis, bueno, cuando empiezan a prosperar, a salir de la gran crisis, ya estamos en el periodo de la Baja Edad Media, siglo XI, las nuevas técnicas agrícolas, algunas incluso traídas o recuperadas por el mundo musulmán, que se van introduciendo dentro de Europa, con los nuevos sistemas de arado, nuevos sistemas de riego, pues van produciendo un excedente de productos alimenticios. La ganadería también progresa, aumenta y empiezan a crearse lo que se llaman los mercados, ¿no? Y ciudades que van acogiendo mercados. Las ciudades que van cogiendo mercado, que van aumentando la población, ya pasan, son esas aldeas que nada más que tenían una iglesia, al aumentar la población empiezan a tener 2 o 3 iglesias para poder asistir religiosamente al personal dentro de la aldea, de la villa, y ya empiezan de lo que se llaman los burgos, ¿no? Porque el término alemán para determinar ciudad es burgo, de ahí, bueno, pues ahí tenemos nuestra ciudad de Burgos, pero ya veis muchas veces que es un término que está dentro de muchas palabras del lenguaje europeo, alemanes, franceses, belga y demás, ¿no? Estrasburgo, Friburgo, Hamburgo, eh, bueno, es decir, Burgos significa ciudad y en ese sentido ahí tenemos el norte y eso da lugar a una nueva clase social que va a ser la burguesía. Pues bien, en estas ciudades, en estos burgos que van aumentando de población, pues una iglesia ya es insuficiente, va surgiendo 2, 3 iglesias dentro de la misma villa y siempre tiene que haber una iglesia principal que es lo que se considera como la catedral, ¿no? Digamos la parroquia de parroquias, ¿no? Con lo cual las iglesias, algunas iglesias o algunas escuelas, perdón, no iglesias, algunas escuelas parroquiales pasan a conformarse como escuelas catedralicias y como colegios mayores, ¿no? Algunas parroquias van manteniendo los colegios menores y la catedral suele acoger los colegios mayores, si no no dentro de la misma catedral, porque el número de estudiantes sea mayor que digamos, la ley de oferta y demanda, sí en edificios anexos o muy próximos a la catedral, ¿no? Esos colegios mayores, bueno, pues van impartiendo estudios. Pero ¿qué ocurre? Que si alguien obtenía una licencia para ejercer como médico, como abogado, como arquitecto, otorgado pues por un colegio mayor, por ejemplo, por poner el ejemplo más cercano a nosotros mismos, ¿no? Creo recordar que en el 1315 se funda el Colegio Mayor de Santa María de la Sede, vinculado a la Catedral Hispalense. Ese Colegio Mayor de Santa María de la Sede, que está, que está vinculado a la Catedral de Sevilla,
tenía su sede en lo que actualmente es la Puerta Jerez, es decir, la Avenida de la Constitución. De hecho, la primitiva capilla universitaria, que ahora es la sede del Consejo de Hermandad y Cofradía, es la capilla, la primitiva capilla de... Ahí está la Virgen de la Sede, por cierto, el retablo de la Virgen de la Sede y el cuadro. La primitiva capilla universitaria. Creo que queda en pie una de las puertas de acceso al Colegio Mayor, aunque la puerta principal está ahora mismo en un convento, o sea, la desmontaron y se la llevaron a un convento de Sevilla. Pero como veréis por la cercanía, desde la Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez y inmediatamente detrás la universidad, ¿no? Muy bien, por ejemplo, el Colegio Mayor de Santa María de la Sede, que se fundó en el 1315, no llegó a ser universidad hasta el año 1505. ¿Qué es la universidad? Bueno, pues como estaba contando antes, muchas veces hay estudiantes que tenían que, cuando obtenían la licencia, podían ejercer su profesión dentro de la ciudad donde habían tenido la licencia, pero si se mudaban de ciudad, es decir, si un médico hispalense, un médico sevillano, se iba a vivir a Toledo, por ejemplo, pues tenía que examinarse ante el Colegio Mayor de Medicina de Toledo. Y este le podía dar la licencia o no darle la licencia. Pues bien, hubo un papa que en el año 1088 le otorgó a la universidad, perdón, en el año 1880, en 1088 no, en el año 1317. El Colegio Mayor se funda en el 1088 y en el 1317 cuando se le otorga el título de universitas. ¿Eso qué significa? Que quien era licenciado en medicina, en derecho o en cualquier otra rama por la Universidad de Bolonia, al tener el título de universitas ya no tenía que examinarse en ningún otro ciudad. Universitas es el título universal, es decir, quien era médico por Bolonia era médico con licencia universitas, con licencia universal. Podía ejercer la medicina en cualquier ciudad del mundo. Eso hace que muchos colegios mayores vayan reclamándole al papado, que puesto que es el papa el que otorga el título de universidad, le vayan reclamando al papado el título de universidad, el título de universidad. Y Roma pues va concediendo poco a poco, va concediendo esos títulos de universidad, ¿no? Uno de los catedrales o de las escuelas catedralicias que obtuvo el título de universidad fue el de la Sorbonne de París, Notre Dame de la Sorbonne, que es la universidad donde ejerció como profesor Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino escribió pues su Suma Teológica como un libro de texto para los estudiantes universitarios de la Sorbonne, y esa tiene una gran importancia. Entonces, Tomás de Aquino hay que verlo como uno de los principales filósofos universitarios que hemos tenido, bueno, y de los primeros que hemos tenido, ¿no? Aquí la diapositiva, bueno, que la estáis viendo, pues tenéis el aspecto biográfico de Tomás de Aquino. Con su biografía, bueno, pues comentaros de que era un joven de clase noble, que en principio estaba destinado a ser el abad de la abadía benedictina de Montecassino, puesto que era el hijo segundo, tercero de un, creo que tercero, de un conde, del conde de Rocaseca, y ya sabéis, el mayor hereda, el segundo se le da otro título y el chico pues a cargo religioso, ¿no? La mentalidad medieval, ¿no? Tomás de Aquino, por su vocación religiosa, ingresa en la orden de predicadores, en la orden mendicante, en la orden de los dominicos, y no quiere, vamos, incluso le ofrecieron, siendo dominico, le ofrecieron la abadía de Montecassino, pero la desestimó, ¿no? Bueno, estuvo estudiando, o sea, yo he comentado sus avatares, ¿no? Estudió filosofía,
En la Universidad de Nápoles ingresa en la orden de predicadores, con la oposición familiar. Por orden de su madre es detenido y llevado a Rocaseca, un intento de convencerle para que deje esta orden y se pase a la benedictina. Huyó de Rocaseca, amplió su estudio en París y en Colonia, comienza su enseñanza en la universidad. El Papa Inocencio le ofrece la abadía de Montecassino, aún permaneciendo como dominico. Su familia le presiona para que acepte, ya que sus tierras y bienes habían sido expropiadas por el emperador, y Tomás rechaza la abadía. Ocupa la cátedra de la Universidad de París con la oposición de muchos profesores ante las órdenes religiosas. En 1200 pasa a formar parte de la Universidad Pontificia de Urbano IV, que se establece sucesivamente en Hernani, Orvieto, Viterbo, Perusia. En Orvieto es donde pide que se haga la traducción de Aristóteles directa al latín. En el 1269 regresa a París, a su cátedra de París, donde continúa el enfrentamiento. Y en 1274 había sido convocado al Concilio de Lyon, sufre las penurias del viaje, porque para él viajar era una tortura, porque era inmensamente gordo. De hecho, le tenían que cerrar la mesa para que la barriga pudiera entrar. Y murió en ese año 1274 en el monasterio cisterciense de Fossanova, ¿no? Las obras son las más importantes que tiene, desde un señor que escribía prolíficamente, se decía que tenía la capacidad de escribir hasta 1000 folios diarios, lo dudo, posiblemente escribiera 100 o demás, pero hay gente que le gusta exagerar. Tú sabes que cuando alguien es un santo, bueno, pues las exageraciones son enormes, ¿no? Las obras más principales, o las dos obras principales que tiene, son la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, ¿vale? Bien, con esto, digamos, hemos hecho lo que sería el contexto histórico de Tomás de Aquino. Para un próximo vídeo os voy a dejar lo que es la primera parte del tema, lo que serían las relaciones entre fe y razón. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí y posteriormente grabaré el vídeo sobre fe y razón. Espero que os ayude a comprender esto, el pensamiento del Aquinate.